llevar al salón de clase, que sin ser originales y sin ser copias, sí impactan en el adolescente y sí los hace volverse inmersos en el proceso histórico, estar en ese momento, sí los hace recrear el momento, que eso es lo importante en la enseñanza de la historia, que el alumno pueda viajar a ese pasado en el momento de la clase. Y eso sí lo hemos logrado importantemente con la presentación de estas fuentes de primer orden, porque el alumno queda impactado. Incluso hace poquito estábamos analizando el grito de Dolores, y es muy importante ver cómo los diferentes niveles cognitivos de los niños ayudan a la resolución de por qué el cura Hidalgo gritó lo que gritó en el momento que se hizo, ¿no? Entonces sí es muy importante, es trascendente, fundamental e imprescindible la presentación de estas fuentes en el desarrollo de la clase. Pues muchas gracias a los dos y dar un reconocimiento porque nuestros mejores egresados han salido de la 38 y de la 10 con estos profesores. Gracias, Rosa. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a continuar en este proceso de diálogo con la maestra Sara Alejandra. Maestra, si están amable. Gracias, maestro. Bueno, pues antes que nada igual, yo no tuve el gusto de trabajar con ustedes. Sin embargo, un gran reconocimiento después de tantos años venir y enfrentarse a un sínodo causa nervios. Pero bueno, aquí estamos para dialogar, para compartir algunas cosas que pudieran a lo mejor invitarlos a seguir con otra investigación, que siempre ha sido una de mis ideas. No quedarse aquí, sino seguir. Y yo siempre le agradezco tanto al maestro Mora como a la maestra Rosita y que me permitan participar con ustedes con una visión diferente, sobre todo por la formación que tengo, pues que también es diferente a la de ellos. Sin embargo, es un gusto leer un documento cuando solamente ustedes saben lo que implica todo lo que hayan hecho. Y yo cuando escucho la palabra historia, la verdad que me acuerdo de la secundaria. Y alguna vez platicaba yo que ¿por qué tenemos esa visión de la historia? Pues yo recuerdo que a mí llegaba mi maestra y nos decía, abran la página tal y hagan un resumen. Y entonces realmente la verdad es que no nos han dicho cómo se hace un resumen. Y entonces vamos con la maestra y le decimos, ¿cómo se hace un resumen? Y nos decía lo más importante. Y entonces yo me regresaba a mi lugar y decía, bueno, porque es lo más importante. Y entonces, ¿qué genera? Una cierta, no ser tan dura, rechazar un poco la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que se va transmitiendo y se va transmitiendo y entonces pensamos en historia y es, me tengo que aprender de memoria, fechas, datos. Y entonces yo digo, bueno, ha habido efectivamente cambios en los planes de estudio, diferentes enfoques. Pero, ¿por qué tenemos una visión tan cuadrada, tan de rechazo a la historia? Porque yo les podría preguntar, y por favor les pediría, ¿cómo les enseñaron a ustedes historia como para que ahora les guste la historia? Porque pues sí es difícil, ¿no? Fíjese, maestra, que yo afortunadamente no tuve ese mismo proceso que tuvo usted en la secundaria. Mis maestros de historia, yo cursé la secundaria en una escuela federal, en la secundaria 17 de Ciudad Satélite, y mis maestros eran unos grandes historiadores, y al ser unos grandes historiadores fueron unos grandes maestros de historia con nosotros. Recuerdo con suma satisfacción al maestro Bulmaro, mi maestro de primer grado, que fue realmente uno de los que me dejó esta huella a mí para enseñar la historia como la enseño, porque él fue, creo que la primera persona que llevaba fuentes directas al salón de clases para el desarrollo de esta. Sí nos pedía el libro de texto, no nos pedía resumirlo, no nos pedía cuestionarios, pero sí era casi la única fuente de consulta, eso sí, pero él nos llevaba fuentes primarias. Entonces,
una de las cosas que aprendí y que por ello empecé a trabajar de esta manera, cuando empecé a trabajar la historia, porque yo primero fui maestro de formación cívica y ética por 9 años en una secundaria, y al trasladarme a la 10, caigo en historia, que realmente es lo que a mí me gusta hacer y enseñar, y entonces aquí pongo en práctica todo ese bagaje que yo traía, primeramente empírico, y así empezó mi enseñanza de la historia, de una manera empírica. Pero conforme fue pasando el tiempo y el reencuentro con el maestro Gerardo Mora, que fue mi maestro en la escuela y con el cual tengo una gran empatía, empezamos a trabajar una serie de dinámicas que nos iban permitiendo acercarnos a una forma científica de enseñar la historia, como estamos planteando nosotros, debe ser. Y ratificó muchas de esas enseñanzas, porque mi maestro de tercer grado de la secundaria, sí fue un maestro tradicionalista con resúmenes y todo, pero ya no me hizo odiar la historia, porque yo ya traía el antecedente del maestro Pulmar, el cual nos había despertado un nuevo interés, nos llevaba fotografías de los sitios arqueológicos a los que iba, nos contaba su experiencia, porque él tenía ese interés por la arqueología, y en alguna ocasión nos invitó, incluso al estar cerca de Cuicuil con nosotros, íbamos a hacer excavaciones con el permiso del ayuntamiento que el maestro conseguía para que nosotros nos interesáramos en ese proceso, ¿no? O sea, no fue mal. Tal vez una de las cosas que a nosotros, en mi caso particular, me ha ayudado a esta forma de enseñanza de la historia que yo he tomado y que ahora estamos aterrizando en una forma científica totalmente, ¿ya? Fue eso, fue ese primer acercamiento que yo tuve de adolescente con la enseñanza de la historia. Muy enriquecedor, ¿verdad? Sí. Ahora entiendo por qué le agrada. Gracias, maestro. Pues fíjese que a manera de comentario muy especial y como vivencia para un proceso formativo, ya que estamos en la Benemérita Escuela Normal Superior de México, yo no aprendí la historia en la escuela. Realmente, si yo a alguien le debo agradecer de aprender la historia en un museo, en una calle, en una narrativa, en una descripción, es a mi padre, que fue ingeniero del Politécnico. Él a veces nos llevaba por una calle y nos decía, mira, vamos a entrar aquí a ver qué vemos. Vamos a ver esta placa, y ese de decir vamos a ver qué vemos era plan con maña, porque él me decía que era, y era nada más uno a vivirlo. Entonces yo me volví en lo particular un obsesionado con las cosas que tenían que ver con la historia. Yo soy de desarrollo normalista, yo estudié la normal básica, ahí conocí el constructivismo. Cuando decidí seguir adelante una formación profesional, tuve una gran disyuntiva, ¿qué asignatura elegir para la normal superior? Hay quien me decía español, no eres tan malo, matemáticas, se asciende rápido. Pero una de las reflexiones que yo interioricé mucho fue, yo no quiero ser un maestro al que me aborrezcan como yo aborrecí a algunos en la secundaria. Y entonces pensé en la historia, dije, no, la historia, puedo hacer algo con ella, sé algo sin que la haya cursado con mucho ahínco. E hice mi examen para historia, pero oh sorpresa, ese año la normal superior cambió sus asignaturas a áreas, y yo entro a estudiar a esta escuela, la normal superior, por áreas, y me encuentro con una dinámica muy cambiada, en donde la historia se filtró entre una serie de disciplinas que me permitieron ir a reclusorios, que me permitieron cada viernes visitar un museo y una visita guiada, hacer una currícula de desempeño por el maestro Urbano, y en donde yo empecé a entender lo que era la historia organizada. Aún así, hay una crisis de política educativa en México. Yo egresé de la escuela y llegué a mis aulas a enseñar historia como yo la había aprendido en la escuela, con una cátedra. O sea, yo les llenaba el pizarrón y les decía en qué momento el niño héroe se envolvió y para dónde iba el escudo. Pero ahí también tuve la fortuna de tener un compañero que hace poquito lo volví a ver, Hermelindo, que cuando lo vi un examen dijo, ¿qué haces? Digo, un examen. ¿Para dónde? Para mis alumnas. La escuela 38 era de puras mujeres y era alto, muy buen rendimiento. Y él me dijo, estás loco, eso no te lo contesto ni yo. Y aparte está aburrido. En un momento me puso en crisis.